Bueno, jefa de urología, la única mujer, una de las pocas de acá, de la provincia y del país. Y tenemos el honor de tenerla como compañera en Noticias Salud Radio. Así que bueno, Debo, ¿todo bien? Todo bien, chicos. Quiero que sepan que el honor es mío de estar en este equipo. La verdad que disfruto un montón de aprender de vos, sobre todo Leo, y obvio de mí también, a aprender a comunicar justamente la información valiosa e importante que todo el mundo debería saber. Y bueno, este año Río nos convoca para enseñarnos un poco, en realidad actualizarnos sobre algunos cambios específicos y algunas novedades dentro del cáncer de próstata. Como bien comentabas, el 11 de junio es el Día Mundialmente reconocido del cáncer de próstata, y sí, la gente se debe estar preguntando, pero ¿y en noviembre no hablamos de esto mismo? Bueno, sí, gente, la verdad que es muy importante, está dentro de los 3 tumores más importantes en el hombre, y bueno, todo lo que tiene que ver, como siempre contamos con Domi, desde la parte médica, con respecto a la prevención, al diagnóstico temprano, realmente ofrece que nuestros pacientes puedan tener mejores tratamientos y más chances de curarse. Así que vale la pena tener un día y un mes entero al año. Excelente. Bueno, ahora me quiero meter en el Congreso para que me cuente las novedades, pero primero lo primero, a ver, ¿qué función tiene la próstata y cómo se origina, ¿no?, el cáncer en esta glándula? Bueno, hablando de, justamente vos lo dijiste, es una glándula. Todas las glándulas, la función que tienen es de secretar sustancias. Específicamente la próstata lo que hace es formar casi el 90 y pico % del volumen seminal. O sea, cuando los hombres eyaculan, gran parte del líquido que sale, que se expulsa a través de la uretra, proviene de la próstata. Entonces sirve para lubricar, sirve como medio de transporte de los espermatozoides. Es una glándula que responde a un estímulo hormonal, por eso siempre algunas veces hacemos la analogía de que puede tener un comportamiento similar a la mama, que también es una glándula, y bueno, también nos dedicamos mucho a prevención de cáncer de mama. Así que las funciones que tiene son a este nivel muy primordial durante la reproducción y durante, obviamente, la vida sexual de cada persona, de cada hombre. Bien. ¿Vos querés preguntar algo, Domi? ¿No? Bueno, las medidas de prevención, a ver, a quiénes tienen que estar atentos, a qué edad, contame un poquito eso. Bueno, no hay una evidencia científica, viste, no sé, como decimos con el cáncer de pulmón, bueno, no fumes, que así de esta forma evitas el cáncer de pulmón, o tampoco hay una relación directa, digamos, de exposicional, con, por ejemplo, no sé, antes la gente que usaba pinturas de plomo o que utilizaba baterías tenía mayor riesgo de tener cáncer de vejiga o cáncer de riñón. Bueno, en el tema de la próstata no es tan así, pero bueno, hoy por hoy yo creo que nadie discutiría de que tener buenos hábitos de vida, realizar ejercicio, no tener sobrepeso, no exceso de bebidas alcohólicas, bueno, el tabaco ni hablar, creo que no nos hace bien en ninguna parte del cuerpo. Entiendo que es un hábito difícil, es un mal hábito difícil de erradicar, pero bueno, si pudiera dejarles un mensaje que la cessación tabáquica, dejar de fumar, es muy importante y tiene un impacto a largo plazo en la salud. Y también, bueno, algo que tampoco, de lo cual no se discute mucho, pero tampoco hay una evidencia muy fuerte, es que estamos expuestos a mucho estrés y tal vez lo que a nosotros nos parece que nos adaptamos de alguna forma como especie a estar corriendo, a bocinas, a enojarnos, viste que la Argentina es bastante, estando acá en Brasil me di cuenta lo diferente que somos. Hablábamos eso con Domi, sí, ni hablar. tráfico. Sí, no, pero es otra energía, es Sí, otra cosa. Viven como más chill. Viven con una felicidad. Sí. Capaz que lo único que tienen son un par de hawaianas y la playita y algún choclito cocinado y son extremadamente muy felices. Bueno, esto tiene un impacto obviamente que hace que cuando nuestro cuerpo se secreta mucho cortisol, para que la gente entienda, el cortisol es muy parecido a la palabra corticoide. Entonces es como estar recibiendo corticoides externos y esto a la larga hace que el cuerpo se equivoque, que funcione mal, a menos que realmente sean necesarios en momentos puntuales del día. No necesitamos estar inundados de cortisol todo el tiempo.
Pero bueno, siempre, por eso también es muy importante recalcar en estos momentos que el control médico cumple esta función de, como no tenemos grandes medidas preventivas, de poder captar tempranamente si existe alguna mutación, si existe algún inicio de estas alteraciones celulares que pueden terminar en un cáncer. Clarísimo. Entonces, en este caso, la prevención, o sea, el diagnóstico precoz es muy importante. Bien. Una pregunta, ¿los antecedentes familiares en este cáncer son importantes o no, como en otros tipos de tumores? Bueno, sí, tienen menor impacto que las mutaciones aleatorias que se van produciendo con la acumulación del tiempo, pero sí se sabe que si tenés un padre o que haya tenido cáncer de próstata o un hermano, familiares de primera línea, o también está asociado a muy pocos porcentajes de tumores germinales que tienen que ver, por ejemplo, con que tu madre haya tenido cáncer de mama, relacionados con algunos genes específicos como que también están relacionados con el cáncer de colon. Pero en medida general, para la gente que nos está escuchando, para los hombres sobre todo, si tienen algún familiar, el padre o un hermano que hayan tenido cáncer de próstata, los controles deben iniciarse 10 años antes. Si habitualmente los iniciamos a los 55 años, con estos antecedentes deberíamos empezarlos a los 45. Así que sí, es un dato importante. Debo, ¿te acordás que hicimos juntos una entrevista a un especialista de diagnóstico en imágenes en su momento? Y ahí él también hablaba un poco de la IA y de las resonancias, ¿no? De las imágenes que entiendo que aportan al diagnóstico. Entonces yo lo que te quería preguntar era si la inteligencia artificial actualmente puede ayudar en el diagnóstico y de qué forma, qué se sabe hasta el momento. Sí, la verdad que, bueno, esa entrevista fue muy interesante, le mandamos un abrazo a Juan Cruz. Todavía estoy en contacto con él, así que fue muy interesante conocerlo ahí en la radio. La verdad que sí, están teniendo el impacto más fuerte tanto en imágenes como en la evaluación anatomopatológica. ¿Cómo les explico esto? Tiene que ver con cuando nuestros pacientes tienen una sospecha de que pueden tener un tumor, se hacen biopsias que se toman pequeñas muestras con agujas muy finas, bajo anestesia, por supuesto, no me gusta que mis pacientes la pasen mal, y estas biopsias son analizadas por especialistas en anatomía patológica, y en este punto la inteligencia artificial parece que está prometiendo bastantes avances y mayor precisión. Algunas veces depende, esto es una especialidad que depende mucho del patólogo, del entrenamiento, de la cantidad de biopsias que ve. A mí siempre me gusta explicarle a mis pacientes que si te vas a comer una torta, o si yo me voy a comer una torta, me voy a querer comer la torta del tipo que más tortas hace, no el que hace 3 al mes, sino el que hace 300 al mes. Claro. Porque claramente la experiencia y tiene un impacto en el diagnóstico, sobre todo de esto. No es lo mismo un patólogo que ve una biopsia, un patólogo que ve 300. Y en este sentido la IA viene a equilibrar un poco esa diferencia que tal vez podría haber y ayudar justamente a estos especialistas a tener mayor certeza a la hora de darnos un diagnóstico, porque obviamente que esto depende de cuál va a ser el pronóstico y también depende de cuál va a ser el tratamiento que vamos a elegir. Así que imagínate la importancia. Y bueno, y con respecto a las imágenes es donde más avances han habido. También hace poquito fue un congreso muy grande en Estados Unidos y lo que se vio es que los estándares con los cuales hacemos diagnósticos de imágenes, que eran tomografía y centellograma, ya medio van a pasar a un segundo plano y la resonancia magnética de próstata va a pasar a ser muy importante. Y acá vale la pena decir que este sería el equivalente a lo que las chicas hacemos cuando nos hacemos una mamografía. Bueno, esto sería hacer una resonancia magnética, pero de próstata. No sé cómo le van a poner, creo que tal vez se va a llamar prostatografía. Todavía no tiene su nombre propio. Claro, pero o sea que, por ejemplo, a ver, estaría al alcance de todos, o sea, un hospital público debería tener un resonador. ¿Es el resonador con la que haces? ¿Eso, o sea, es un resonador solamente para esto o es las resonancias magnéticas que actualmente conocemos? No, son las mismas resonancias, los mismos equipos de resonancia magnética. Obviamente tienen, ¿te acordás? No sé si te acordás que Juan nos contaba que hay software específicos para
medir cómo toda la glándula se comporta cuando recibe el contraste, con ese contraste cuando la célula es normal tiene un tiempo de lavado, o sea que desaparece, la próstata la elimina, y algunas veces cuando el contraste se queda en pequeños lugarcitos, eso nos hace abrir el ojo de que puede haber un acúmulo de células de mayor densidad celular y que pueden estar funcionando mal. Y la verdad que bueno, Argentina yo creo que está preparada para dar este pasito evolutivo. Hay muchos lugares donde no hay resonancia, muchos hospitales que no tienen resonador porque es un tipo de tecnología bastante cara e importante, claro. Pero bueno, hoy es accesible a la mayoría de la población. Bien, te voy a hacer las dos últimas, China querida, y la primera tiene que ver con que lamentablemente nosotros hablamos de prevención, pero en muchos casos siempre cuando se llega al diagnóstico la enfermedad a veces suele estar avanzada, ¿no? Como todavía no tenemos incorporado, lamentablemente digo, esto de prevenir y estas cosas, ¿no? Entonces estamos hablando de prevención y qué es lo que hay que hacer, pero también hay muchos casos que le decimos a aquella persona, ¿no? Que ya, ¿cuál es el tratamiento para el que le han encontrado un cáncer de próstata avanzado? ¿Qué se puede hacer? También ahí nos metemos en otro terreno porque también es importante, me parece. ¿Qué se hace? Bueno, vale la pena contarles que me dedico a esta especialidad porque mis pacientes, en la mayor cantidad de tiempo, no se mueren de esto. El cáncer de próstata es una enfermedad que tiene una historia natural, evolutiva, que si nosotros lo captamos a tiempo y hacemos el tratamiento correcto, es difícil que el paciente pueda evolucionar a metástasis, sobre todo a nivel de los huesos. Distinto es cuando el paciente ya debuta con porque no tuvo los controles, porque no pudo hacerse el PSA, porque no fue al urólogo, porque sea cual sea el motivo. En este caso, cuando la enfermedad ya está avanzada, gracias a Dios hemos tenido en los últimos años grandes avances en la utilización de drogas que justamente bloquean la testosterona, bloquean los receptores del tumor, activan a nuestro propio sistema inmunológico para que el tumor, algunas veces que está medio escondidito, dé alguna señal, entonces nuestro propio sistema inmunológico lo pueda destruir. Y bueno, con esto hay bastante drogas nuevas que están apareciendo, que son muy prometedoras, que también vale la pena contarles que son caras, con lo cual ahí Argentina sí por ahí tiene un inconveniente en el tema de la accesibilidad, pero bueno, sepan que hay un montón de protocolos de investigación, siempre estamos atentos a todos los avances científicos que hay, y en estos protocolos algunas veces los pacientes se pueden incluir, aunque no tengan obra social. Son drogas que están aprobadas, pero que solamente necesitan datos estadísticos, por ejemplo, de cómo le fue, si tuvo alguna reacción adversa, si se sintió bien, y todos esos datos suman a que la droga sea cada vez más popular o pueda ser más recomendada. Entonces, siempre estamos atentos a participar en estos protocolos y que nuestros pacientes puedan acceder al mejor tratamiento que existe en el momento que lo necesitan. Bien, Debo, y ahí sí las últimas. Lo que es la imagen, o sea, ¿reemplaza al método que se está usando? ¿Es un método que reemplazaría al otro o no? ¿O es solamente para ver en qué estado? ¿Cómo es eso? No, bueno, el consenso, lo que se dijo durante el Congreso es que en el futuro, tal vez entre más cercano, más mediato, digamos, la recomendación va a ser hacer estas resonancias magnéticas. Bueno, pensalo, las mujeres nos hacemos mamografías, bueno, yo ahora ya estoy muy cerca de los 40, pero desde los 25 años, que por antecedentes importantes yo me hago mamografías, con lo cual venimos como un tiempo bastante adelantado en el área femenina, utilizando este método diagnóstico. Así que yo creo que en el tiempo cercano va a ser accesible para todos. Y siempre me gusta decir también que cada estudio tiene un objetivo, tiene un target, tiene como algo que me va a mostrar. Por ejemplo, el centellograma nos muestra muy bien los huesos. Las tomografías nos muestran muy bien los órganos. Las resonancias magnéticas nos muestran muy bien las glándulas y los ganglios. Así que todos nos aportan información buena si uno sabe qué es lo que quiere buscar. Así que por eso también la importancia de que los médicos estén actualizados,
estas reuniones son extremadamente importantes porque todos pensarán, bueno, la China está en Brasil, debe haber ido a la playa, y la verdad que lo último que hiciste. Ya imaginamos salidas en cámara desde la playa, pero bueno. Con una caipirinha me tomé. Muy bien. ¿Y cómo está el clima ahí? Acá está lloviendo feo. Bueno, chicos, ¿qué decirles? Vieron que yo no soy fan del invierno. O sea, a mí soy muy fanática del calor. El que me conoce sabe que reniego un montón con el frío. Soy la mendocina arrepentida de haber nacido en Mendoza. Creo que debería haber nacido acá, sin duda alguna. O sea, está hermoso, hay un solcito hermoso tenés. Solcito hermoso, hacen como 19 ahora, pero deben hacer 18, 19 grados. En invierno, chicos, por favor, dame un invierno así toda la vida. Y también creo que la gente que vive cercana al mar, el solo hecho, aunque no te metas, pero creo que el solo hecho de escuchar el viento, el ruidito, verlo, es otra calidad. Sí. Bueno, y el lema del Congreso, esto Euroonco, ahí en el hotel Fairmont, te tocó exponer, ¿qué onda? ¿Qué se puede sacar de ahí? ¿Qué es lo novedoso? Y ya te despedimos. En una mesa de discusión, justamente hablando de las actualizaciones, de cómo van a, en el futuro, algunas veces los biomarcadores, hacer pruebas a nivel de la sangre, identificarnos tempranamente que pueda existir una mutación. Por ejemplo, hay pacientes que tienen exámenes que son normales, pero que algunas veces presentan tumores, y bueno, cómo identificar, o por ejemplo, estos pacientes que tienen algún antecedente familiar de primer grado, en vez de, no sé, a los 40 o a los 50 años iniciar haciendo biopsias, utilizar marcadores sanguíneos para ver si se puede predecir si estás en riesgo de tener la enfermedad o no. Así que muy interesante. Muy interesante. Bueno, ahí ya la despedimos. Perdón, te falta una pequeña cosita. Nosotros en el ojo vemos metástasis coroideas. Una de los principales, digamos, de los tumores primarios que metastatizan en la coroides es el de próstata. Así que me acordé que hace poco vi un paciente que le hicimos un fondo de ojos y encontramos metástasis coroideas. Ya tenía también metástasis óseas y el primario era en la próstata. Así que, digamos, para relacionar un poco este tema con oftalmología, obviamente son pacientes que ya si metastatizan en la coroides probablemente estén con una enfermedad bastante avanzada y un pronóstico bastante malo, pero bueno. Ahí hay una pequeña relación entre Debo y yo, y urología y oftalmo. A ver, gente, ¿qué decirles de nosotros trabajamos y justamente estar en la radio y compartir con ustedes y con toda la gente que nos escucha? Es que la medicina debería tener un perfil muchísimo más preventivo y de diagnóstico precoz, con lo cual es súper importante que consulten al médico. Yo creo que desde la parte femenina es muy claro porque no sé, estás por desarrollarte y la mamá te lleva al ginecólogo y ya te quedas en contacto en el sistema de salud, y para las mujeres es como mucho más fácil entrar en el sistema, pero si pudiera pedir un deseo, mi deseo sería que todos los pacientes puedan acceder, conozcan y tengan un diagnóstico temprano, porque les vuelvo a repetir, es una enfermedad totalmente controlable. Si los pacientes son pasibles de cirugía, la cirugía cura esta enfermedad. Nadie debería morirse de esto. Y nadie debería presentar o desarrollar la enfermedad o conocer su diagnóstico cuando ya está con metástasis hasta a nivel ocular. Yo creo que esto es totalmente prevenible y que bueno, que está en nuestro deber poder globalizarlo de tal forma que la gente sepa que se tiene que controlar. Excelente. Bueno, y ahora sí la despedimos a nuestra querida coconductora Débora Egea, que está en vivo desde el Congreso Euroonco en Río, en el Hotel Fairmont. En el 12 y 13 de junio se realizó esto en Copacabana. Debo, querida, te mandamos acá un abrazo enorme. Besote. Un beso gigante para todos. Boa tarde para todos. Chau. Bueno, quédense con nosotros que todavía queda mucho más noticias de Salud de Radio. Ya volvemos. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteiro